Canadá desde 1999 también contamos con una ley anticorrupción, que es el Foreign Public Officials Act, y en el Reino Unido desde el 2010 se tiene el Reino Unido UK Bribery Act. En Colombia, siguiendo estas prácticas y también en el compromiso, en el marco de los compromisos con la OCDE, se creó la Ley 1778 del 2016, que luego fue complementada con la Ley 2195 del 2022. Estas leyes se enfocan en la prevención de actos de soborno transnacional y el fortalecimiento de la ética empresarial para prevenir prácticas corruptas. Estas prácticas pueden llegar a las empresas a tener implicaciones sancionatorias e inclusive penales para las personas. Un aspecto clave derivado de la 2195 es la responsabilidad de las funciones de auditoría en hacer una evaluación anual del programa, tanto en su diseño como en su implementación. Y precisamente la discusión de hoy se basa en cómo podemos identificar esos elementos claves del programa, cómo podemos auditarlos y qué tipo de evidencias podemos recoger para poder llegar a esa opinión que hemos de dar como auditores internos o áreas de control interno. Entonces, para dar inicio a la discusión con nuestros panelistas, quisiera preguntarles cuáles son esos elementos claves en cuanto a los programas de detección. Tenemos la experiencia de países líderes como Estados Unidos, por eso contamos acá con Adrián, y tenemos también la regulación colombiana, en la cual pues Fernando de pronto nos puede también complementar. Y podemos ver elementos comunes. También es importante y para empresas que tienen transacciones internacionales entender cómo esas regulaciones de otros países también nos afectan y qué tipo de evaluaciones adicionales tendríamos que realizar. Te doy la palabra, Adrián. Cuéntanos un poco qué elementos claves ves tú en estos programas líderes en Estados Unidos con el Department of Justice. Sí, bueno, otra vez muchas gracias por tenerme. Es un placer estar presentando aquí en Colombia. De hecho, no me ha tocado visitar a Colombia, pero sí he tenido muchos proyectos en Colombia, entonces espero estar ahí este año porque de una manera u otra nunca me toca ir. Pero gracias otra vez, Carmen. Bueno, antes de empezar, quería también darles un poquito más de conocimiento de SFG, de este Sierra Forensic Group, em, para darles un poco del contexto. Esta empresa la creé hace 15 años saliendo de PwC Forensics, no sé si conocen a PwC, pero es una firma de boutique de contabilidad forense que está especializada en ayudar a sus clientes con los asuntos relacionados específicamente con el cumplimiento, fraude financiero, investigaciones y diligencia y el apoyo del litigio. Entonces, sí ayudamos a clientes en todo el mundo y vamos a hablar un poco de esos casos en un ratito, pero tenemos mucha experiencia en particular con las organizaciones que tienen operaciones en Latinoamérica. Bueno, ok. Tenemos a ¿qué? Casi 150 personas. Espero que tengan algo bueno para disfrutar esta charla que vamos de comer o de tomar con esta charla que vamos a tener. Pero básicamente del programa, cuando hablamos del programa de cumplimiento, en general, siempre están ciertos aspectos incluidos. Si básicamente está diseñado bien el programa del cumplimiento de la corporación, eso es importante simplemente eh, porque no es algo que te está dando unas cosas en particular para llevar, pero depende de la organización, del tamaño, la sofisticación de la organización. Es número uno. Número dos, si realmente está aplicándose el programa con seriedad y en buena fe, esa es otra cosa. En otras palabras, si cuentan con el programa, con los recursos, con el poder adecuados para funcionar efectivamente. Y tercera, si el programa de cumplimiento de la corporación funciona en práctica. Entonces, si yo creo que, y Fernando, por favor, en cualquier momento quieres también enviar un comentario, esto yo
quiero que sea más como una conversación también. Em, Ok. si caen Será, esas tres partes, ¿no? Yo creo que es importante en general para llevar a cabo un programa muy bien establecido, ¿no? Entonces, relacionado al DOJ, ellos tienen 5 puntos que otra vez yo creo que caen en la misma área para muchos de esos tipos de programas, como México tiene su anticorrupción también, que dicen que está, pero no funciona, porque, bueno, esa es otra. Pero son 5 puntos del DOJ. Uno es que la evaluación del riesgo, ¿verdad? ¿Qué realmente es el riesgo? Dos, las políticas y los procedimientos que tienen. Tres, la formación y la comunicación que está sucediendo. Y, y cuatro, la estructura del informe confidencial y el proceso de investigación. Tipo de informe confidencial es, por ejemplo, algo que Juliet hace con Ethics Suite, es para informar las personas o la compañía que algo está pasando en su organización. Y también otro que es muy importante es la gestión de terceros. Entonces, esos son los puntos principales relacionados a lo que se lleva a cabo aquí el Department of Justice. No sé, Fernando, si quieres hablar un poquito más para los sí, que desconocen la parte de quería, Colombia. de acuerdo, quería agregar ahí que en las próximas diapositivas vamos a hablar sobre los PTS y vamos a poder encontrar una gran similitud entre la guía del Departamento de Justicia para los programas de cumplimiento y lo que desde Colombia se diseñó, ¿cierto? Por parte de la superintendencia y posteriormente, va a ser muy interesante, vamos a revisar los elementos con los que nosotros como auditores podríamos contar. Pero como dices tú, Adrián, muy bien, estos puntos del diseño del programa, nosotros los vamos a ver replicados en Colombia. Sí, la verdad hay una gran similitud entre esos elementos del diseño entre Estados Unidos y Colombia. Adelante, Adrián. Perdón, ¿me puedes explicar otra vez? No, que confirmaba, complementaba un poco lo de Fernando, y es que realmente en cuanto a ese punto número uno del diseño del programa, existen bastantes similitudes en lo que es el programa del PT de Colombia y lo que está diseñado para Estados Unidos. Sí, perdón, gracias. Se cortó un poquito cuando estabas hablando y no te escuché muy bien. Perdón. Sí, y hay varios. Y hay varias similaridades sobre eso, pero otra vez yo creo que caen más importante la, la, la efectividad de realmente tener los puntos, como estaba hablando, de tener esas cinco ramas no bien fuertes sobre cualquier programa. Entonces, hay algunas en particular que podemos hablar o también algunos casos, por ejemplo, cuando no han hecho y hablar un poco más, si quieres, ahora o después sobre cuáles son esos puntos, pero tú me dices a mí. Lo creo que los podemos ver más adelante. Ok. Ujú. Sí, Que de si acuerdo. quieres, pasamos, Fernando, si tú nos quieres hablar un poco ya entrando en materia del PT de Colombia, Sí, ¿qué tipo de muchísimas actividades gracias. podemos evaluar y cómo evidenciamos el cumplimiento efectivo del programa? De acuerdo, muchísimas gracias, Carmen. ¿Podrías volver un segundito a la diapositiva anterior? Shit, that's Hay what I dos see. cosas muy importantes que nosotros como auditores, cuando empecemos a ver el tema Colombia, tenemos que tener presente. Y es, el programa tiene que estar diseñado, pero tiene que estarse viviendo. No puede ser un programa de papel que cuando usted lo va a ver en la práctica le falta fuerza, que realmente la organización simplemente lo tiene ahí y de ahí viene una frase que se escucha mucho en los webinars y en los eventos sobre el tema de cumplimiento, ¿no? Y es cumplo,
porque tengo el programa diseñado, pero miento, porque en la realidad no se está viendo el programa reflejado. Entonces, ahora sí, volvamos a lo que es Colombia. Sobre los elementos clave de la evaluación del programa en Colombia, nosotros tenemos que tener dos cosas presentes. La primera es que la Superintendencia de Sociedades emitió dos circulares que son hermanitas, ¿sí? Entonces, una es la circular 100 555 11, que es donde desagrega todo lo que tienen que ver los programas, ¿cierto? Los PTs. Creo que perdimos a Fernando. Sí, Así es. que darle un- Fernando, creo que perdimos el sonido de Fernando. Yo creo que se está reconectando. Un momento, por favor. Preguntan en el chat que si podemos enviar la presentación. Por supuesto que sí. Al final del webinar podemos enviar los materiales. Ujú. Creo que mientras ingresa Fernando, Adrián, ¿por qué no nos cuentas un poco si en tu experiencia has, por ejemplo, identificado casos de violaciones al programa que hayan sido tan relevantes que las empresas hayan tenido que ser penalizadas o que haya afectado económica o inclusive reputacionalmente a las compañías? Sí, claro. Em, bueno, realmente de lo que hemos visto, muchas de las compañías que son públicas y privadas, hasta cierto punto tienen los mismos problemas. Eh, inter- eh, es muy interesante porque las compañías públicas, las que están en la bolsa, hasta cierto punto no quieren explicarles a los accionistas si había una investigación, aunque si fuera muy fuerte, depende en el tamaño. Sí me ha tocado a mí varias que la compañía es muy grande y para ellos, vamos a decir, 3, 4, 10 millones de dólares no es mucho, pero sí para lo que están robando. Entonces, em, muchos deciden no reportar o no llevar a juicio, depende porque no quieren dañar su propia reputación, porque van a entonces relevar que obviamente esto es lo que pasó en su organización y también las acciones pueden bajar. Entonces, hasta cierto punto, si y yo he estado en esas discusiones con los abogados de si se va a reportar o no se va a reportar, por qué, y tienen que ver los dos lados de hacerlo. Entonces, nomás lo digo porque tengo unas experiencias que les voy a compartir que cambié unos poquitos puntos, tal vez los países, pero porque sí son casos reales que no tal vez salen a luz. Y podemos platicar un poquito de esos, pero Fernando acaba de regresar. Eh, ¿Ya tomaste tu café, Fernando? Eso es lo que fuiste a Era hacer. con ustedes, estoy teniendo problemas técnicos, me tocó acudir a un plan alterno de operación. Puse el celular a que me ayude. Un plan de continuidad.
Entonces, perdón a todos. Les decía que relacionado con lo que la Superintendencia de Sociedades pues nos dio como líneas a seguir con respecto a los PTs, pues también nos dio un regalo, ¿no? Porque nos dijo, mire, pero aparte de que yo le digo qué voy a hacer, le digo qué voy a ir a mirar cuando le vaya a valor el PTE. Y esto es el resumen que trajimos aquí, que es lo que tiene que ver con ese circular 100, 5 ceros, 12. Son varios puntos, vamos a repasarlos rápidamente. Entonces, primera evaluación, que tengamos una matriz de riesgos. Matriz de riesgos, como ustedes saben, tiene que ser una matriz de riesgos, pues que sea hecha a la medida de la compañía, no es un tema genérico, y eso lo vamos a ver cuando revisemos los casos de multas o problemas que han tenido los programas de los PTs aquí en Colombia. ¿Listo? Segundo, que el PT haya sido debidamente aprobado por la Junta Directiva. Recordemos, o su máximo ente. Vaya, recordemos que esto es uno de los elementos fuertes que van a empezar a crear todo ese ambiente de control con respecto al programa de cumplimiento. Que se elabore y desarrolle de acuerdo con las condiciones y niveles de riesgo de cada entidad. Muy importante, y es que nuestro programa de cumplimiento debe ser basado en riesgo. Y si así no nos lo dijera nadie, ningún regulador, es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque es que como nosotros siempre tenemos limitaciones o de personas o de recursos, ¿cierto? Cuando me refiero a recursos es presupuesto, ¿sí? Entonces, si yo hago un adecuado análisis de riesgos, pues puedo poner mis recursos y mis personas donde realmente lo necesito. Y finalmente, este slide, que nuestro PT permita a nuestra entidad realmente prevenir, detectar y corregir las situaciones, que es lo que les estaba hablando, y es que no sea de papel. No puede ser un programa que está ahí muy bonito diseñado, pero en la práctica no funciona. Entonces, ¿qué evidencias podemos nosotros tener? Todas esas evidencias de los próximos slides son evidencias que son en su conjunto lo que ubica a todo el programa, ¿listo? No necesariamente son línea a línea con cada uno de los puntos que estamos viendo. Entonces, Carmen, ¿podrías devolverte un momentico a la de atrás? Entonces, miren, nos vamos a encontrar que yo tenga el código de ética, que tenga políticas, manuales y procedimientos, que los documentos, por ejemplo, el código de ética, pues esté aprobado por la Junta Directiva y que todo el mundo lo conozca y que firmen, que aceptan, pues este código de ética. Ahora sí podemos ir. Entonces, segundo, que tengamos metodologías de segmentación, clasificación de factores de riesgos, que nuestro PT cuente con mecanismos de identificación, medición y evaluación y control de los riesgos. Miren que están hablando también del monitoreo, pues que sería parte de esa segunda línea de defensa encabezada por quién, por nuestro oficial que tengan oficial de cumplimiento formalmente designado. Tip aquí, no puede estar ejecutando otras labores, no puede ser el auditor y además oficial de cumplimiento, o no puede ser el financiero y oficial de cumplimiento, para dar un par de ejemplos. Que se le dé los recursos, la independencia y la capacidad de poder realizar su función. ¿Y esto de qué va a hablar? Del tono de la gerencia, ¿no? Tenemos un adecuado tono de la gerencia, pues realmente nuestra función de cumplimiento se va a respaldar. Y finalmente de esta slide es que se documente adecuadamente el PT en la organización. Entonces, como evidencias tenemos la parte de la segmentación, los compromisos de la junta directiva, soporte de la designación del oficial de cumplimiento, los reportes, los informes periódicos del oficial de cumplimiento y una matriz de riesgos y controles actualizada periódicamente. Podemos seguir. Fernando, y solo para complementar algo muy interesante que tienes en la presentación es que cuando se hace la elaboración de la matriz de riesgos, si existe un riesgo que está por encima del apetito de riesgo de la organización, efectivamente el oficial de cumplimiento realice seguimiento a las medidas de mitigación para lograr llevar ese riesgo residual a un nivel de tolerancia aceptable. Entonces, no se trata, y como lo decía Adrián, de simplemente cumplir con el papel de la norma y tener una matriz de riesgo en el cual todo aparezca en verde, sino hacer un ejercicio en verdad honesto y hacer seguimiento periódico y a la evolución de esos riesgos. De acuerdo. Ujú.
Y finalmente, ¿qué nos dice que nos va a mirar, ¿no? La Superintendencia de Sociedades? Que el diseño del PTE cumpla con lo establecido en la circular, que la entidad obligada realice procedimientos de debida diligencia conforme a lo establecido por la circular, que cuente con mecanismos que permitan medir la efectividad del mismo, que se divulgue efectivamente el PTE y que además de divulgarlo, se realicen las capacitaciones no solo a los empleados, ¿no? Sino también a los terceros, como clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas, de tal manera que podamos de alguna manera evangelizar con relación a la implementación del programa. Entonces, todo esto, pues, ¿cómo se va a ver evidenciado, ¿no? Soporte de la ejecución de los programas de entrenamiento a todos los niveles, reporte de las declaraciones de conflicto de interés, regalos, invitaciones, evidencia de los controles que tengamos con relación a estos temas. Entonces, con ese regalo que nos da la Superintendencia de Sociedades, pues nosotros fácilmente podemos más o menos, con estos consejos y con estos tips, tener un programa de cumplimiento adecuado. Recordemos, basado siempre en riesgos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, una de las preguntas que teníamos era, bueno, evidencias, ejemplos de casos en los cuales se haya evidenciado una violación al programa, ya sea porque no se haya implementado o porque el programa está mal diseñado y que ese tipo de incidentes hayan afectado a una organización con un impacto importante. Yo sé que Adrián tenía algunos casos que nos iba a comentar, no sé si Fernando también tienes algunos casos para comentarnos. Yo tengo Ujú. uno de este año, pero voy a darle la palabra primero a Adri. Bueno, gracias. Em, tengo varios, pero uno que me acuerdo que era muy interesante y tocó también a Colombia. Estábamos haciendo una asesoría para una organización de logísticas y tenían agentes en más de 60 países, incluyendo a Colombia. Y esta organización al principio tenía un programa de cumplimiento, pero igual, como estamos ahorita platicando, nadie lo seguía, no sabían dónde estaba, era básicamente solamente el papel de que aquí lo tenemos, pero nunca realmente lo estaban utilizando. Entonces, nosotros entramos para revisar el programa, más que todo para revisar los terceros, porque, y esto era en base de una compañía que los quería comprar y ya saben que parte de la inteligencia que hacen las compañías es de revisar la corrupción, del tipo de anticorrupción que tengan, de los programas de cumplimientos que están realmente eh, utilizando. Y nos contrataron ya después de fallar por no tener este cumplimiento, este programa. Entonces, sí perdieron una oportunidad muy buena de ser parte de otra organización más grande por no tener esto. Entonces, el resultado de nosotros entrar era de tratar en el futuro que ellos puedan otra vez llevar a la organización a la venta. Pero lo interesante es en revisar el programa, eh, tuvimos que hasta cierto punto crear parte del programa que no lo tenían. Y estamos en la Asia, en Latinoamérica y tomando en cuenta el idioma, la cultura, era un poco difícil con ciertos de los agentes y los países que no querían participar en ese programa y hasta el director general estaba muy sorprendido de que después de muchos años de estar trabajando con ciertos países y agentes, unos ni querían firmar tienen en el Departamento de Justicia un documento que se llama un FCPA warrant, que básicamente dice
que ellos están garantizando o reconocen que no van a violar el FCPA, el Foreign Corrupt Practice Act, pero había unos que no lo querían hacer. Entonces, eso también impactó su organización porque ciertos países ya no querían hacer negocio con ellos y ellos iban a perder más clientes en esas regiones. Pero ese era el costo de hacer negocio eh, y hasta cierto punto hacer las cosas bien. Y un punto que sí identificamos que era en una de las partes de Asia, era donde sí se estaban pagando sobornos a agentes y decidieron en ese momento ya eh, cortar cualquier tipo de asociación con ese agente. Entonces, l- lo que era más interesante para mí es tener tantos terceros y nunca hacer un tipo de cumplimiento, o sea, ni los típicos, lo que es el background check, no. Nosotros hasta tuvimos que hacer mucho de eso. Y sí afectó mucho la organización y afectó mucho am, las habilidades de ellos para crecer. Pero afortunadamente, como dicen, es cuando ya empiezas bien, sí ya empezaron a crecer y siguen clientes de nosotros también. am, y ya están en muchos más países que antes llevando a cabo el programa, diciéndole no a agentes que no quieren llevar sus estándares. Y para mí eso es bueno en el sentido de que ellos pueden también estar explicando y enseñándole a los clientes que tienen ese programa y lo que han hecho eh, para no ponerlos a ellos también a los clientes en riesgo. Entonces uno, pero también podemos platicar otro. Pero Fernando, si quieres, eh, Quería preguntarte, Adrián, antes de pasar al caso de Fernando, en el caso que nos cuentas, me llama la atención qué rol jugaba la auditoría interna en la evaluación de ese programa. ¿O no había una auditoría no, interna? no había muchas veces, y esta es la parte interesante, muchas organizaciones que son, por decir, pequeñas, no invierten el dinero en la parte de cumplimiento. Y esa es una parte, eso es algo donde falla la cultura, donde no pueden, y podemos platicar un poquito más de esto en la presentación, pero eh, ellos están buscando la manera de cómo hacer plata, cómo puedo hacer las utilidades que necesito, y no lo ven como algo que requieren para hacerlo, hasta que llegan en problemas. Em, y siempre y todos que están en este tipo de industria conocen y cierto que se le han dicho a sus propios supervisores o a sus clientes, te cuesta menos hacerlo ya de una vez en vez de tratar de arreglarlo. O sea, lo que cobramos es 3, 4 veces más en arreglar algo en vez de que inviertes poco a poquito para tener el programa, pero también eso depende en el que está el liderazgo de la organización, y el conocimiento de esas personas. Muchísimas gracias, Adrián. Fernando, cuéntanos el caso que tienes de Bueno, incumplimiento. tengo un caso calentico, salido del horno. En enero de 2024, una compañía automotriz colombiana, que probablemente las personas que están relacionadas con los temas de compliance y auditoría ya saben cuál es, tuvo una multa por 400 millones de pesos. Eso es más o menos como unos $100.000. ¿Eso a qué correspondió? A cuatro diferentes multas por cuatro diferentes hechos que se identificaron en su PTE. La primera, que se implementó tarde. Entonces, la compañía había cumplido requisitos para ser sujeto del PTE el 31 de diciembre de 2021.
Entonces tenía hasta el 31 de mayo de 2022 para aplicarlo, pero no lo hizo, sino que lo implementó hasta 17 meses después. Ese fue el primer caso, entonces los primeros 100 millones de pesos. Lo segundo, bueno, ¿qué nos deja esto de enseñanza, no? Pues que tenemos que estar muy pendientes de nuestra compañía, en qué momento cumple para hacer la implementación. Tenemos pues como unos 5 meses más o menos después de que empezamos a tener que cumplir con este requisito. Segundo asunto que les sacaron fue que la debida diligencia no es solo consultar listas, ¿sí? El tema de conocer a mis contrapartes implica hacer un análisis de riesgos, segmentar, porque probablemente tengo demasiados contrapartes, ¿cierto? Y después de eso, que yo he segmentado, pues decidir a quiénes les hago debidas diligencias intensivas, no solamente el tema de listas. Entonces, otra vez por ahí, otros 100 millones de pesos, porque la superintendencia de sociedades fue muy ácido con ellos en ese sentido. Y tercer punto, la matriz de riesgos y controles. Imagínense que la matriz de riesgos y controles no estaba hecha en español, estaba hecha en el idioma de la casa matriz, pero no solo eso, lo que pasó fue que era una copia, ¿cierto?, de lo que hacía en casa matriz y lo pusieron en Colombia. Entonces, lo que estábamos hablando al inicio de la presentación es que no, esto no es, esto es un traje a la medida. No puedo hablar de un programa de cumplimiento que traigo y copio y pego, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Entonces, y al final, inconsistencias en el nombramiento del oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento se desempeñaba como gerente, también tenía el gerente de control interno, perdón, y auditoría interna. Entonces, miren que, pues, el oficial de cumplimiento o ese rol estaba totalmente desdibujado. ¿Eso qué fue entonces? Para resumir, 400 millones de pesos, $100.000 en multas para esta compañía y obviamente el compromiso de arreglar su programa de cumplimiento. Muchas gracias, Fernando. Y te hago la misma pregunta de Adrián. ¿En dónde estaba el rol de auditoría interna en la evaluación del programa? No El rol de estaba. auditoría estaba mal asignado porque era auditor y además era oficial de cumplimiento. Entonces, ¿qué dice eso? Que había un problema desde el tono de la gerencia y es que no le estaban dando la importancia requerida al oficial de cumplimiento. Probablemente su rol era más auditor y correspondiendo o teniendo una relación con Casa Matriz y los temas de Colombia y el oficial de cumplimiento le dijeron, vea, usted está por ahí, venga, tome, sea oficial de cumplimiento. Ese fue el problema, que fue el cuarto problema que les enuncié y que fue la cuarta multa que les pusieron. Claro, además, pues el auditor interno no puede perder la objetividad para poder emitir una opinión sobre el programa si él mismo está dirigiendo el programa. Entonces también tendrían un problema de segregación de funciones y limitaciones en el alcance de la auditoría interna. Independencia también de la función, que es otro de los temas muy importantes que nosotros como auditores tenemos que tener presente. Gracias, Fernando. Bueno, una pregunta importante también es, en la experiencia que ustedes tienen en la evaluación de estos programas, ¿en dónde ven la mayor concentración de fallas? ¿En dónde existen mayores debilidades, oportunidades de mejora en la implementación y el diseño del programa? Am, de lo que yo he visto, a veces es auditoría interna, porque no existe. No es porque está. A veces es porque no existe la auditoría interna. Y ahora, la parte también, bueno, en los Estados Unidos, la auditoría interna se enfoca mucho en procedimiento y audita el procedimiento, las políticas, ¿no? Están viendo dos cosas. Entonces, sí me ha tocado escuchar y ver cuando ciertos auditores que desconocen, por decir lo que decimos acá, los red flags, ¿no? Deciden nomás enfocarse en su labor. Pero
yo creo unos que toman que acá tienes el CFE o toman más cursos de capacitación para tener más conocimiento de la parte de fraude, ahora pueden levantar la mano y decir, escuché esto o sé lo que está pasando aquí. De hecho, tengo un cliente este año, igual como el año anterior, donde me ha pedido ayudarles a crear una, como una rama de revisión de cumplimiento para su auditor internos, para que ellos estén revisando la parte política o la parte de procedimientos, pero que también tengan X preguntas en basado, como estábamos platicó Fernando, del riesgo, ¿no? Del risk rating, para poder hasta cierto punto tener un poquito más de conocimiento de lo que está pasando ahí. Entonces, porque si yo te digo que no están revisando las pruebas o no están las pruebas de control, es porque hasta cierto punto hay algunas pruebas de control que auditoría interna no va a ser, donde se pueden encontrar todos los sobornos o ciertas áreas. Entonces, ampliándolo un poquito más o incluyendo unas preguntas o un tipo de programa adicional va a fortalecer y realmente ayudar al grupo, no necesariamente para investigar, si no tienen hasta cierto punto el conocimiento o la experiencia, pero más que todo para identificar y explicar y tratar de buscar otra solución. Entonces, eso para mí es uno de los primeros. Y uno que comenté anteriormente es la cultura del cumplimiento. Eso viene, y Fernando, creo que vas a platicar un poquito de esto, eh, Sí. pero la cultura realmente de cumplimiento es súper importante. Y si el director o el presidente o el CEO no está al cargo o también eh, reforzando esos puntos, no se va a, hacer- no va a ser tan efectivamente el programa como debe de ser. Muchísimas gracias, Adrián. Fernando, ¿quieres complementar cuáles son, según tu criterio, las principales debilidades en la evaluación de programa? Entonces, voy a mencionar unos que son los que creo que son más repetitivos y tienen más relevancia. Entonces, uno, los programas se están haciendo por cumplir la obligación. Son unos programas de papel. ¿Sí? Se le paga a un consultor que de manera irresponsable le está vendiendo el mismo programa a todo el mundo, un mismo set de riesgos y controles para todos. Entonces, la gente los toma y los copia y los pega sin realmente realizar. Entonces, el segundo punto que viene y que es el más importante para mí, y es sin realizar un adecuado análisis de riesgo. Si yo no tengo un adecuado análisis de riesgos, no es posible que yo pueda enfrentarme al flagelo que estoy en este momento combatiendo, ¿no? Es corrupción y soborno transnacional. Si yo no conozco contra qué me enfrento, es muy difícil que yo pueda realizar una matriz adecuada, ¿cierto? Eso me va a servir para dos cosas, ¿no? Primero, para identificar riesgos y segundo, para poder hacer un análisis adecuado de segmentación, porque en la medida que yo conozco mis contrapartes, asimismo, yo enfilo todos los recursos que tengo sobre donde hay más riesgo para no hacer lo mismo para todos, porque si no me saldría supremamente costoso mi programa y eso no es lo que queremos. Tercero, tono de la gerencia. Que uno en una empresa tan grande como es Automotriz, que todos sabemos cuál es, pero no dijimos el nombre, ¿cierto? Digan que el auditor es el mismo oficial de cumplimiento, pues eso deja ver un problema de... De roles. Entonces, sí, necesitamos que la junta directiva respalde, así como nosotros que decimos, debe respaldar al auditor interno, que es la tercera línea de defensa, ¿sí?
y que eso ayuda a que el auditor tenga independencia y objetividad, pues así mismo para el oficial de cumplimiento igual, dándole que los recursos, porque si no, ¿qué va a pasar? Que el auditor ahí como, perdonen lo que les voy a decir, pero como un loquito por ahí diciendo y nadie le va a poner cuidado porque no le están dando el lugar que corresponde. Ahora, en mi concepto, debería ser un oficial de primera línea, estar al nivel de vicepresidentes. ¿Para qué? Para poder realizar, ¿cierto? Su trabajo adecuadamente y que lo escuche. Y finalmente, pues obviamente estamos viviendo, que tenemos un problema con la falta de experiencia con relación a estos temas, a estos programas, ¿no? Y es, por ejemplo, con relación a la gestión de la línea ética. No se está pagando un tercero, no se está consiguiendo un tercero independiente que lo tenga, ¿cierto? Tampoco se está siendo muy consciente de lo importante que es proteger al denunciante, garantizarle el anonimato y que hayan políticas de no retaliación. Y otra cosa que se está sufriendo mucho es que pues no sabemos qué hacer con esas investigaciones internas, ¿no? Falta conocimiento, ponen a las personas de auditoría, que yo estoy de acuerdo en que nosotros desde auditoría sí tenemos buen olfato para esos temas, pero Ujú. ojo, que no es igual nosotros como auditor a una persona que está especializada en resolver investigaciones internas. Creo que ahí resumiría los 4 puntos que en mi concepto son los que tienen más falla en los programas. Gracias, Fernando. Y creo que estoy de acuerdo contigo y digamos que en la experiencia de facilitación en temas de fraude acá con el IA es clara, digamos que la falta de experiencia en personal de auditoría interna en la ejecución de investigaciones forenses, inclusive una investigación que sea realizada con falta de diligencia y falta de protección de la cadena de custodia, la información, la forma como se escriben los reportes, inclusive podría ser más perjudicial para la organización que el mismo caso de fraude. Entonces, sí es importante desarrollar la competencia de los auditores internos si es que tienen ese rol de llevar a cabo investigaciones Sí, forenses. y es interesante, Carmen, que dices eso porque depende en el cliente que hemos tenido. A veces uno dice, yo quiero un reporte de 20 páginas y uno dice, yo no más quiero una página porque no quiero nada escrito más de lo que realmente pasó, porque acá puede, acá si no estás contratado, y ese es otro punto, bueno, para nosotros en los Estados Unidos tienes que estar protegido por la ley bajo del privilegio de un abogado porque pues, Ujú, obviamente los contadores no somos abogados, entonces trabajamos bajo la dirección de un licenciado, un abogado, para tener ese, lo que le dicen el client privilege, attorney-client privilege. Entonces, eso limita que si el gobierno o alguien que va a dar un tipo de juicio contra la organización, va a tener acceso a toda la información que hicimos nosotros como investigador, pero si estamos bajo de esa criteria, no está accesible. Entonces, dependiendo, muchas veces las compañías para ahorrar dinero o desconocen hasta cierto punto, prefieren hacerlo internamente, que está bien, yo creo que es una buena práctica también si lo deben hacer, como estaba comentando Fernando, solo que deben de tener a alguien que si no tiene experiencia que lo guíen. Entonces, sí nos han tocado hasta ciertos puntos donde nosotros mandamos un recurso de nuestro equipo para ayudar el equipo interno y así se puede balancear un poco más el costo o ver el valor, porque ahora están aprendiendo, capacitando hasta cierto punto el equipo interno con una persona con más experiencia y pues ambos, eso es es un buen asunto así. gracias, Adrián. Fernando, bueno, para ir cerrando, nos quedan 10 minutos. Una última pregunta y luego podemos pasar a algunas inquietudes aquí que tenemos en el chat es, bueno, aparte del mecanismo de evaluación que pueda realizar auditoría interna y las detecciones que pueda llegar a realizar,
¿Qué otros mecanismos de detección se han comprobado como medios efectivos para identificar violaciones al programa? Bien, voy, o Adrián, ¿quieres decir? Am, Responder. yo, yo, bueno, si quieres, está bien. Sí. Entonces yo voy a empezar con una que es muy importante y es tener la línea ética, ¿no? Esa hotline que uno le llama. Eh, Al garantizar anonimato y garantizar que no va a haber retaliación, es un incentivo muy grande para que los terceros o trabajadores de las empresas se atrevan a levantar la mano y a tomar ese silbato y decir, miren, señores, aquí está ocurriendo algo en contra de la ética y el cumplimiento de su organización. Ese es uno de los más importantes, creería yo. Pues otro es auditoría, pero entonces, Adrián, te cedo la palabra para no extenderme tanto. No, me hiciste acordar algo que platicamos en hacer unas pruebas. eh, ¿No podemos poner el mute quien tenga encendido el micrófono? Creo que es Cristina. Me encanta sí, está bien. Ok. Sí me hizo acordar, sí hemos hecho pruebas de la línea de ética y porque tenían un problema muy fuerte y Adrián, estás en mute. oh, yo creo que me hicieron también. Sí hicimos una prueba de ética, de la línea de ética y cuando hablamos era la secretaria, bueno, la voz de la secretaria del gerente, entonces no era la secretaria, pero la voz era, entonces muchos que hablaban no querían dejar ningún mensaje porque pensaban que iban a ir, que hasta si era es contra el gerente, no querían dejar su nombre ni nada, entonces sí, de acuerdo, yo creo que un tercero por sea lo que sea, nomás para tener esa independencia eh, de la organización, yo creo que sí también es muy clave. Nos quería hacer ese comentario rápidamente. Gracias. Y bueno, de eso que con lo que está cerrando es muy apropiado porque precisamente tenemos dos preguntas en el chat y creo que Juliet, tú nos puedes ayudar. Yo sé que no estás particularmente como panelista, pero es tu expertise. Nos preguntan si el oficial de cumplimiento debería también de manejar la línea ética y recibir las denuncias. Y también nos preguntan cómo se debería de manejar los conflictos de interés. No sé si de pronto nos quieras dar unos tips, unas claves al Sí, sí, respecto. claro. Depende de la compañía. Hay compañías que son bien grandes y tienen bastante recursos humanos, ¿no? Para tener alguien que está en cumplimiento, alguien que está en la auditoría interna y alguien también de HR, de recursos humanos. Y para nosotros, siempre recomendamos que sean los tres, uno de cada uno, recibiendo las quejas, recibiendo las denuncias, porque así todo el mundo lo ve con el filtro que ellos le ponen. ¿Cómo se dice? El perspective, el perspectivo La que tienen perspectiva. ellos. Y también uno siempre quiere tener varios ojos en la denuncia, no solamente una persona. Entonces, trabajamos con nuestros clientes para decir que si son compañías pequeñas, nosotros podemos hacer ese trabajo para ellos y ellos nos dan instrucciones si es una denuncia sobre algo que tiene que ver con ellos, se lo podemos dar a otro, pero coordinamos eso antes, siempre. So, sí, yo creo que está bien si es el oficial de cumplimiento, mientras que no sea el único que tenga acceso. Ujú. Y sobre la otra pregunta de conflicto de interés, hay compañía otra vez, depende del tamaño, depende de la industria, depende de las regulaciones que hay sobre esa industria, pero es muy bueno poder tener por lo menos anualmente un proceso donde se hacen las preguntas necesarias. Si tienes a alguien que trabaja para la compañía, que es familiar, o quizás que es proveedor que es familiar, cosas así. Entonces, anualmente, cada empleado, especialmente los ejecutivos, deben de declarar si tienen un conflicto o la posibilidad de un conflicto para poder revisarlo y aprobarlo si es necesario, o si no, decir que no va a trabajar.
Gracias, Juliet. Y creo que ahí en Perfecto. el rol de los auditores internos es muy importante auditar cómo está funcionando esa herramienta de reporte de conflictos de interés, cada cuánto se están actualizando, quién los está administrando y si realmente esa administración es efectiva. Yo he visto casos de conflictos de interés donde el empleado declara que su hermano es proveedor y entonces el jefe le dice, sí, no administro esto el contrato, pero cuando uno va y mira realmente la ejecución del contrato, la persona sí estuvo involucrada en la administración. Entonces, a pesar de que hubo un reporte de que el jefe respondió no lo haga, ya en la práctica el incidente sucedió y no fue detectado a tiempo. Entonces, ahí nuestro rol de auditoría interna empieza a empatar con todo este tipo de controles, pero llegando hasta el fondo de realmente si está siendo efectivo o no. De Igual la acuerdo. Yo línea quisiera de agregar denuncia, algo, ya, perdón. igual la línea de denuncia que la auditoría interna debe de revisarlo por lo menos anualmente. Las llamadas o los reportes fueron a quien estaban supuestos recibirlo, cómo se investigaron, qué hicieron, todo se debe revisar. Así es esa revisión Quisiera de la agregar efectividad de la algo, línea. Carmen, Adelante, Fernando. y es lo siguiente. Con relación a la línea ética, el hecho de que nosotros tengamos una línea ética administrada por un tercero nos permite hacer algo muy valioso para la organización, y es que dependiendo el nivel del trabajador del que se le está denunciando, puede llegar a unas partes de la organización o no. Por ejemplo, si están haciendo una denuncia contra el oficial de cumplimiento o contra el presidente de la empresa, ¿sí? Esto puede ir al presidente del comité de auditoría de junta directiva para que ellos lo administren. ¿Listo? Entonces me parece a mí fantástico de que sea un tercero y no que sea un buzón, ¿cierto? Que nosotros Ujú. mismos administramos, donde puede ser manoseada esa información. Entonces, es valiosísimo poder tener esa diferenciación o esa separación. Y frente al tema de conflictos de interés, eh, yo entendí la pregunta con relación a, pues, cómo uno puede monitorear los conflictos dentro de la organización. Nosotros diseñamos un esquema donde usted cruza base de datos de empresa, de contratistas, contra sus empleados. Y ahí usted puede ver, ay, este es hermano de este es familiar, comparten apellidos, comparten dirección, y entonces usted así puede detectarlo desde monitoreo. Obviamente, ¿eso qué requiere? Pues hacer una correcta revisión, una verificación para saber si efectivamente se está incurriendo o no. Por lo demás, lo que mencionaba Juliet y lo que mencionaba Carmen, pues está muy bien porque existen entonces todos la parte preventiva donde yo pido formatos, pido información, ¿cierto? Y además tengo auditoría interna revisando el proceso para analizar qué estamos haciendo nosotros, pues con esa información que nos está llegando. Ya. Así es, Es, Fernando. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero la conversación, creo que hemos tocado puntos muy importantes y uno, digamos, cuando empieza a analizar el programa es tan amplio, hemos hablado de conflictos de interés, la línea ética, los riesgos, el rol del oficial de cumplimiento, la segmentación. Entonces, la verdad es que uno podría expandirse 3 horas más. sí. Veo que se quedaron muchas dudas sin resolver en el chat, sin embargo, estamos mostrando aquí tenemos pues los contactos de los cuatro y quiero de pronto para enfocarlos un poco, si sus preguntas son de pronto sobre el PTE directamente, pronto consultar a Fernando, aquí está su correo. Si ustedes tienen preguntas específicamente de auditoría forense, litigios, temas de pronto normativos, y su empresa también está cotizando en Estados Unidos, o ustedes realizan transacciones que estén sujetas a esas regulaciones internacionales, pueden consultar con Adrián y todos los temas relacionados con implementación de la línea ética, manejo de reportes forenses, manejo de la implementación del programa ético y diferentes políticas de cumplimiento pueden consultar con Juliet. Y aquí están Carmen, los nos preguntan que dejamos. si Y va a haber segunda parte. yo creo que si quieren una segunda parte, le mandas un correo a Carmen con unas sugerencias y podemos hacer algo adicional, porque yo sé que es mucha información y solamente tenemos 60 minutos y estamos tratando de, si es algo más en específico que quieren que platiquemos o podemos hacer, yo estaría disponible. Ok. Claro que sí, bueno, agradezco muchísimo a Ethic Suite por patrocinar este evento, a Lía Colombia,
a Adrián y Fernando por su valiosa participación. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a muchas todos. Que tengan gracias. buena Hasta noche. luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.